Fiscales acusan a Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero. El general y exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Cepeda, está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de 4 cargos, 3 por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas, y un cargo de lavado de dinero. Fiscales federales detallan que el general Cienfuegos Cepeda abusó de su puesto para ayudar al cártel H2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, y que a cambio de sobornos permitió que ese cártel actuara con impunidad en México. Cienfuegos fue arrestado el jueves por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles. Según revela la acusación oficial hecha pública ayer por el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, los primeros 3 cargos aprobados por un gran jurado a partir de evidencia presentada por fiscales federales afirman que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, junto con otros, conspiró para manufacturar y distribuir drogas ilícitas, incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos. El cuarto cargo es por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico, según la acusación formal, entre las mismas fechas de diciembre de 2015 a febrero de 2016. Cienfuegos realizó transacciones financieras, transfiriendo y entregando fondos en moneda estadounidense y mexicana que procedían del narcotráfico. En una carta enviada al tribunal en Nueva York por el fiscal federal interino Seth Ducharme, fechada el 16 de octubre, se solicita una orden permanente de detención para el general, o sea, en oposición a cualquier forma de libertad condicional, bajo fianza y arresto domiciliario, y se le considera en riesgo de fuga. El fiscal afirma en la carta que el acusado abusó de su posición como secretario de la Defensa Nacional para ayudar al cártel H2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos del cártel H2. En la acusación formal, el gobierno de Estados Unidos anuncia que si el acusado es condenado por cualquiera de estas 4 acusaciones, el gobierno buscará confiscarle fondos y propiedades. La acusación formal está fechada y registrada ante el tribunal el 14 de agosto de 2019, fecha en que se emitieron las órdenes de arresto contra el general. El general Cienfuegos será presentado con estos cargos por primera vez en una audiencia programada para el viernes por la tarde en Los Ángeles, y se supone que será trasladado a Nueva York en algún momento, donde se realizaría un proceso judicial incluyendo un juicio. Cienfuegos, alias El Padrino, traficó drogas siendo titular de la Sedena con Peña Nieto, dice el gobierno de Estados Unidos. Salvador Cienfuegos Cepeda, detenido en Los Ángeles, California, era conocido como El Padrino y como Cepeda en los bajos mundos de la mafia mexicana. Exhibe la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un gran jurado de justicia en ese país. Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional Sedena durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, era conocido con los nombres de El Padrino y también como Cepeda en los bajos mundos de la mafia mexicana. Revela la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un gran jurado. Eso se puede leer en la acusación presentada. El más alto funcionario mexicano detenido y que será juzgado en una corte de Estados Unidos estará en la misma corte que dio cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y que ahora juzga a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSP federal, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Los fiscales estadounidenses dicen que el exsecretario de Defensa abusó de su posición pública para ayudar al cártel de los Beltrán Leiva, una organización narcotraficante mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.
El documento presentado está fechado el 14 de agosto de 2019. El primer cargo dice: cerca de diciembre de 2015 y febrero de 2019, en territorio extrajurisdiccional de Estados Unidos, Salvador Cienfuegos Cepeda, conocido como El Padrino y Cepeda, junto con otros, tuvo conocimiento e intencionalmente conspiró para manufacturar y distribuir una o más sustancias con el conocimiento de que eran ilegales y no podían importarse a Estados Unidos. Menciona las sustancias: heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana. En ese primer cargo se le atribuyen cantidades de 1 kilogramo o más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y 1000 kilogramos o más de marihuana. La acusación, con sello de recibido desde 2019, indica que Cienfuegos Cepeda realizó actividades de narcotráfico cuando era secretario de la Defensa Nacional de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En lo que se refiere al lavado de dinero, se indica que siendo secretario de la Defensa, Cienfuegos Cepeda junto con otros realizaron distintas transacciones financieras y transfirieron dinero entre México y Estados Unidos, producto del narcotráfico, tanto en instrumentos monetarios como por medio de herramientas financieras, desde algunos lugares en Estados Unidos y otros fuera de ese país, incluyendo algunas localidades en México. Todo esto lo hicieron a sabiendas de que el tráfico, la transmisión o la transferencia diseñada violaba la ley en Estados Unidos. El Departamento de Justicia también ordena confiscar cualquier propiedad relacionada con el indiciado, el general mexicano Cienfuegos Cepeda, o cualquier otro de sus asociados, ya sean personas físicas o morales. El documento es firmado por quien fuera fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, y fiscal para 5 condados de Nueva York. El fiscal interino es Seth Ducharme. A partir de juicio de este año, Donoghue fue sustituido, pero fue él quien trajo la causa contra el general mexicano. Un narco comentó: El Padrino está en la tele. Los agentes de Estados Unidos oían y buscaron. Sí, era Cienfuegos. Azzam Ahmed y Alan Feuer, reporteros de The New York Times, cuentan una historia de no creerse. Agentes de inteligencia de Estados Unidos tenían bajo escucha a los miembros de un cártel mexicano cuando empezaron a hablar de una figura poderosa y sombría, conocida como El Padrino. Los agentes se habían estado acercando a él durante meses, sospechando que esta figura central en el tráfico de drogas era un alto funcionario del ejército mexicano. De repente, una de las personas vigiladas le dijo a sus compañeros de cártel que El Padrino estaba en la televisión en ese mismo momento. Los agentes revisaron rápidamente para ver quién era. Encontraron que era el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Eso se lo contaron 4 funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación, que tienen en estos momentos al general en una prisión. En ese momento, dicen las autoridades, finalmente confirmaron que el patrón misterioso de uno de los cárteles de la droga más violentos del país era en realidad el líder encargado de librar la guerra de México contra el crimen organizado. Azzam Ahmed y Alan Feuer agregan: fue una muestra impresionante de cuán profundo corren los lazos del crimen organizado en México. Y el jueves por la noche, las autoridades estadounidenses detuvieron al general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, mientras viajaba con su familia. Incluso para México, un país habituado a menudo a la violencia y la corrupción implacables que se han apoderado de él durante años, el arresto fue nada menos que extraordinario, rompiendo el velo de invencibilidad que las Fuerzas Armadas han disfrutado durante mucho tiempo. La audiencia de Cienfuegos en Los Ángeles dura 5 minutos. Aún no va a Nueva York. Lo citan el 20 de octubre.
La primera audiencia de Salvador Cienfuegos Cepeda duró apenas 5 minutos en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, California. Ahí, el magistrado lo recibió con los Estados Unidos contra el ciudadano Salvador Cienfuegos Cepeda. Levante la mano derecha, señor Cepeda, le pidió el juez, de acuerdo con reportes de agencias. En el recinto se leyeron sus derechos y se le preguntó al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, si entendía las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos le hace. El general respondió sí. Luego de eso, el magistrado le comunicó que su segunda audiencia se programaba para el 20 de octubre próximo y también será en ese centro de detención metropolitano, por lo que aún no se decide que el general Cienfuegos Cepeda sea trasladado a Nueva York, donde se elaboró la demanda por la que hoy está detenido. Por su parte, la embajadora Marcela Velorio detalló que Cienfuegos Cepeda estuvo debidamente representado por su abogado. Agregó que el consulado mexicano siguió de cerca el desarrollo de la primera audiencia y tuvo la oportunidad de entrevistarlo exhaustivamente previo a ella. Añadió que la dependencia continuará con el monitoreo del caso y se mantendrá atenta a cualquier asistencia consular que el acusado requiera. Previamente, la funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, comunicó que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece que la protección consular debe otorgar de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y con apego a las leyes y reglamentos de cada país. El ex titular de la Sedena estaba recibiendo apoyo. La labor de los consulados es proteger los derechos de los mexicanos detenidos, asegurando el debido proceso de ley y un trato digno durante todo el proceso, expuso Celorio. También añadió que se habían entrevistado 2 veces con el general, la primera por teléfono para asegurarse de su estado de salud y sus condiciones de confinamiento, y la segunda personalmente, donde se le proporcionó la debida asistencia consular e informe sobre sus derechos en Estados Unidos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.